Vamos a hablar del trabajo que hicieron los investigadores en el lago Taiyou, en China, sobre la bioacumulación de microcistinas en 4 especies de peces. Además de eso, es la evaluación de las microcistinas como riesgo para los humanos, como riesgo para la salud de los humanos. Ahí podríamos ver lo que es en sí el alga. Es una cianobacteria que en algunos puntos de ese lago comenzó a reproducirse de manera logarítmica, exponencial, creando lo que se conoce como los blooms. Entonces ellos, bueno, eso ya les vamos a explicar un poquito, pero ellos trataron de tomar los puntos de tomar las muestras de esos puntos que estaban con alta incidencia de los blooms de microcistinas. Obviamente ahí va a haber más cantidad de este tóxico, pues no para los peces que ahí habitan. Para los que les gusta la química, ese es el diagrama del compuesto químico de la microcistina. Bueno, el problema que se plantearon para realizar este estudio fue que el agua de este lago era utilizado para el consumo humano, lo que era para industrias, para pesca, para cultivos, para actividades turísticas y agricultura. Hay evidencias de que en el agua hay una gran cantidad de cianobacterias de este género microcistis que producen esta microcistina. Las microcistinas son hepatotóxicas y, entre otros perjuicios para la salud humana, promueven el crecimiento tumoral, pueden llegar a ser cancerígenas. Y también vimos que el 77% de estos recursos naturales que se extraen de este lago son peces. En lo que tiene que ver con la metodología, podemos empezar de que este estudio se realizó en el lago Taiyou en China. Se realizó un estudio previo para determinar los lugares con mayor incidencia de blooms de microcistis. En sí, el bloom de microcistis es una floración de cianobacterias tóxicas en los puntos del lago por una eutrofización. Se terminaron los 4 puntos de muestreo. Se escogieron 4 especies de peces y se colectaron 3 individuos de cada especie en cada uno de los 4 puntos de muestreo. Ellos trabajaron con 46 peces analizados. Esas son las especies de peces con las que se trabajó. En el estudio in situ se tomaron parámetros biológicos de talla y masa del pez. Inmediatamente después de haber capturado los peces, se llevaron al laboratorio, se realizó una disección de los organismos para posteriormente extraer los músculos, hígado, riñón, paredes intestinales y corazón. Todo fue lavado con agua destilada y congelado a menos 80 grados centígrados. Las muestras de los tejidos fueron liofilizadas. La liofilización es un proceso en el cual la muestra se congela y por un proceso de sublimación se pasa de un estado sólido a un estado gaseoso sin la necesidad de pasar por el estado líquido. Con esto se obtiene una masa prácticamente deshidratada. Para este ensayo se tomaron 0.4 gramos de masa liofilizada y se mezclaron con agua, etanol y butanol a unas concentraciones de 1, 4 y 15. Se centrifugó la mezcla para acelerar la reacción con la microcistina con el medio para obtener la supernata. La supernata, después del proceso, más o menos para tener una idea, es lo que se mantiene en la parte superior, en la superficie, la parte que queda de la superficie, para posteriormente analizarlo con el HPLC. En eso consiste la metodología con la que se trabajó. Ya. A ver, también dice en una parte del artículo que se analizó estadísticamente, se utilizaron programas que, como vamos a ver a continuación. En la primera dice que se hizo una correlación entre la concentración de los microcistinas con los diferentes órganos y el músculo, que es hígado, riñón, el corazón y el músculo, que es lo que más se consume en el pescado. Ya, se utilizó un programa NOVA. Todos estos programas
programas que utilizaron tienen como fin estadístico, ¿no? Para sacar todos los resultados. E igual aquí se hizo una correlación para determinar las concentraciones de microcistinas variadas en los lugares de muestreo, porque dice que se tomó 4 puntos de muestreo en el lago. Aquí se volvió a hacer otra correlación, ahí lo dice correlación de Pearson, para evaluar igual las variables que existen entre los parámetros biológicos del peso de los pescados y la talla. Como finalización dice que toda la información fue procesada estadísticamente con un software que él utilizó, que se llama SPSS 17.0, para tener ahí todos estos datos que había obtenido de esta investigación. Bueno, como resultados, ¿no? Las concentraciones medias de microcistinas en los músculos, riñón, paredes intestinales y el corazón fueron significativamente diferentes en los 4 tipos de peces, exceptuando el hígado. ¿Qué quiere decir esto? Que no todos los peces estudiados retenían la toxina microcistina de la misma manera que otra especie de pez. Entonces eso sí llevó a sacar conclusiones de cuáles eran los peces más nocivos para el consumo humano, porque unos van a retener más toxina, otros menos. Lo que se consume es el músculo del pez, ¿no? Una vez de que se le captura, se le saca las vísceras y lo que se consume es el pez, ¿no? el músculo. La especie Cyprinus carpio tuvo la mayor concentración media de microcistinas en el músculo, entonces este representó el individuo más peligroso para el consumo humano, mientras que Carassius auratus tuvo la concentración más alta, en cambio, en lo que es el hígado, riñones, paredes intestinales y el corazón. La concentración media de microcistinas en las paredes intestinales de todos los peces fueron significativamente más altas que la de los otros órganos. Esto parece ser lógico, porque en el momento en el que el pez consume las algas, eso de una se acumula en lo que es las paredes intestinales, entre el proceso de digestión, y obviamente ahí va a ser más alta la incidencia de las microcistinas. Los peces de la bahía de Mei-Liang, pues estoy hablando de los puntos de muestreo, ¿no? Los peces de la bahía de Mei-Liang tuvieron mayores concentraciones de microcistina. Esto puede deberse a que en ese punto o en esa área hubo mayor eutrofización, hubo condiciones más aptas para que las microcistis proliferen haciendo estos grumos. Bueno, yo al menos le puse en negrita o le puse más énfasis en esos dos resultados, porque serían cosas que me interesan bastante. El largo del cuerpo y el peso del pez no está correlacionado con las concentraciones de microcistinas. ¿Qué quiere decir eso? Que mientras más coma microcistinas o más esté expuesto un pez a microcistinas, eso no va a variar en su peso ni en su aspecto incluso. Entonces nosotros podemos estarnos comiendo peces que por fuera lucen bien, pero por dentro tienen mucho tóxico. No se encontró diferencias significativas en las concentraciones de microcistinas entre los tejidos de peces herbívoros y omnívoros. Esto es algo que también me llama sumamente la atención, porque los herbívoros van a estar comiendo lo que es fitoplancton directamente, no, algas directamente, pero en cambio los omnívoros pueden estar comiendo asimismo cladóceros, pueden estar comiendo pulgas de agua, pueden estar comiendo otros organismos, incluso peces más pequeños, y de todas maneras ellos se afectan de las microcistinas. Entonces podemos ver de que la cadena trófica en su totalidad se ve afectada con estos grumos. El promedio diario de ingesta de microcistinas de los músculos de todos los peces excedieron el límite tolerable de ingesta recomendada por la Organización Mundial de la Salud. Hay estándares, límites permisibles que según esta organización no deben rebasarse, y en todos los casos los análisis demostraron de que se estaba sobrepasando o que el músculo del pez estaba sobrepasando esos límites. Las microcistinas en los tejidos de los peces provenientes del lago Taiyou
son un riesgo para la salud humana. Esa fue la conclusión definitiva a la que llegaron los investigadores con este estudio. Me llamó a mí sobremanera la atención este estudio. ¿Por qué? Porque hay algunas cosas que se asemejan a nuestra realidad aquí en Yaguarcocha. No precisamente tenemos aquí microcistis, tenemos, pero no llegan a ser los géneros ni las especies dominantes. Aquí hay otro género que se llama Cylindrospermopsis, el cual tiene un componente tóxico que no es la microcistina, es la Cylindrospermopsina, algo así. Entonces hay estudios asimismo de que la incidencia de toxicidad en estas algas cianobacterias es bastante parecida a la microcistina. Entonces eso quiere decir de que de pronto nuestros peces o los peces que están ahí en Yaguarcocha también se ven afectados, como lo sucedido en el lago Tayú. Nos da una idea, porque de alguna manera estamos hablando de cianobacterias con toxinas que se han estudiado a nivel mundial, que son cosmopolitas, que se las encuentra en todo lado, y sobre todo en ecosistemas eutrofizados como estos lagos, ¿no? Aún siendo que el lago Tayú y Yaguarcocha son muy diferentes, también tienen cosas en común. También se podría decir o abarcar ahí que para ellos tuvo una importancia un poco más relevante en realizar el estudio sobre los peces, porque el 77% de los recursos que sacan del lago son peces. Muchas gracias. Decimos que acá tenemos el difícil cuidar y tratar y claro, es un problema muy diferente. Allá se habla de diferentes niveles de eutrofización en los distintos puntos de muestreo. Entonces ellos vieron en lugares en donde había más contaminación, más eutrofización, puntos de muestreo, y compararon con lugares en donde había menos eutrofización, justamente para ver esas diferencias. Y ahí es lo que en uno de las conclusiones sacan que en la bahía del Meiliam hay mayor concentración de lo que es microcistina. Funciona ya casi como un océano, ¿no? Que hay bloom de algas en puntos distintos del océano y no en todo el océano. Claro, caso muy distinto a lo que es Yaguarcocha, que todo se mezcla, todo está constantemente homogenizándose. ¿Y alguna idea de por qué esta falta de diferencias entre los domingos? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué? ¿Por qué sucede que no hay diferencias entre peces omnívoros y herbívoros? Eso fue lo que nos llamó la atención, porque nosotros pensábamos que iban a tener mayor efecto tóxico los peces omnívoros que se alimentaban de peces de menores, por lo que escala la cadena trófica y ya coge mayor concentración ya desde pequeño. Pero según los estudios que ellos realizaron, no hay diferencias significativas. Se afecta toda la cadena trófica y las toxinas son bioacumuladas. Pues lo que se come el grande es también toxinas que se comieron los demás. Escalan hasta la... No sé si han visto aquí en el trabajo, pero muchas veces se también presenta datos de factores de bioacumulación. Puedes tener la concentración de un compuesto en el ambiente, agua, alimentos, lo que sea, o en comidas también, y puedes ver cuánto de esto acumula en los organismos. Esa es bioacumulación. Luego puedes tener biomagnificación, creo que es más o menos así. Sí, por la cadena trófica. Nosotros como el tope de la cadena trófica acumulamos todo lo que el atún ha acumulado del pez pequeño, que ha acumulado del zooplancton, que ha acumulado del fitoplancton, que ha acumulado del agua, ¿no? Biomagnificación. Entonces cada vez más hay más concentración de compuestos en la cadena trófica. ¿Alguna inquietud, pregunta, sugerencia, tomatazo? Y bueno, acá no sé cómo lo hacen, si hay monitoreo de estos organismos que luego son consumidos por humanos, si hay un bloom de alguna cianobacteria, algún problema en el agua. Normalmente estas cosas no son comercializadas.
Y lo que se hace también es poner, al menos en Europa, un aviso, ¿no? En los periódicos, en las noticias, y ahí físicamente también es una cosa que yo con mi coche sería, yo creo, importante, de colocar estos organismos que están con esta contaminación entre esta y esta fecha, o desde ahora hasta que no se diga otra cosa, no pescar, no capturar los organismos, no consumir. Eso es lo que se hace cuando, para que sirve, ¿no? Un trabajo así al final, solo para la investigación, no, es también para la protección de la salud humana. No creo que haya más avisos. Porque está en el proceso de Ahora están con las... Yo pienso que todo tiene que empezar con un estudio. Claro. Sí, Y esa es la línea base que nuestros ecosistemas no tienen ahorita. Eso es lo que se está haciendo, la línea base, levantando la línea base para tener criterios, para que las autoridades tengan criterios de restricción de ciertas actividades. En el caso de Huarcocha también podría ser un giro de 180 grados en la gestión y el manejo que se le está dando, porque se ve que todo el mundo le ve a Huarcocha desde un punto de vista turístico, de recreación, ¿no? De disfrute paisajístico, pero no se le toma en cuenta mucho desde lo que es el punto de vista ambiental. Entonces, la importancia debería, ¿no? ecológica. Exacto. Y que si no se cuida eso, también la belleza escénica, las aves, lo que nosotros comemos, se va a ver afectado. Pues todo tiene relación. Justamente con esos estudios es que se inicia, ¿no? el proceso de cambio. Como tesis. Así es. Tesis conjuntas que al final deben arrojar una propuesta. Ok. Muchas gracias.